Saludamos en el inmenso amor de Jesucristo en esta noche. Es para nosotros una bendición en este día poder compartir nuevamente esta reunión. Vamos a estar compartiendo unas alabanzas y luego estaremos compartiendo también una palabra con todos ustedes. Así que a todos los que se conectaron, bienvenidos a esta preciosa reunión donde el Señor va a ministrar nuestra vida. Sé que en ti yo puedo vivir confiado, a tu lado seguro estaré, no habrá temor, que puedan mis labios sembrar, por siempre tu nombre alabaré. Sé que en ti Gloria a puedo Dios. vivir confiado, a tu lado seguro estaré, no habrá temor, que puedan mis labios sembrar, por siempre tu nombre alabaré. No callaré, te seguiré hasta el final. Proclamaré a las naciones de tu amor y majestad. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Aleluya. Gracias, Jesús. Sé que en ti puedo vivir confiado, a tu lado seguro estaré, no habrá temor, que puedan mis labios sembrar, por siempre tu nombre alabaré. No callaré, te seguiré hasta el final. Proclamaré a las naciones de tu amor y majestad. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Gloria a Dios. Por siempre, porque eres mi vida, lo que más anhelo tener. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, Gloria a agua Dios. eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Tú eres mi fortaleza, aleluya. Agua eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, Eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. gloria a Dios. Amén, aleluya. Amén, que Dios les bendiga en esta noche, amén. Realmente es un gozo, una alegría poder estar, amén, aquí en este tiempo, amén, para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, amén. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de San Marcos, en el capítulo 10. Vamos a leer los últimos versículos a partir del versículo 46 en adelante, amén. Una palabra que el Señor anoche ponía en mi corazón, amén, pero que en esta tarde, noche, ya quiero compartir con ustedes, amén, sabiendo de que Dios es quien pone, amén, así en nuestros corazones estas palabras, amén, porque sabemos que hay alguien que lo está necesitando, amén, Amén. aún nosotros mismos, amén, porque dice que ella es de doble filo, amén, amén, que parte el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Amén. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más:
Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios. Amén. Esta palabra realmente, amén, el Señor ponía en mi corazón, amén. ¿Cuántos Bartimeos hoy están ahí a la vera del camino? Amén. Dice que en aquellos tiempos, amén, se acostumbraba a estas personas, así como vemos en Hechos, amén, el cojo que estaba a la puerta de la iglesia, dice, ¿no? Pero en este caso estaban ahí afuera de la ciudad, amén. Aquellos que estaban así con estos problemas, que eran enfermos o que sea leproso, esas cosas estaban fuera de la ciudad, amén. Ahí a las puertas mendigando, si alguno pasaba y le daba algo, de eso vivían, amén. Y dice que Bartimeo estaba así, pero él oyó algo, amén, en esa multitud que venía. Tal vez muchos habrán pasado por al lado de él, pero a él no le llamó la atención nada de eso. Pero sí dice que oyó, amén, que venían con júbilo, con Jesús ahí hablando, amén, que dice que él se dio cuenta que era Jesús. Amén, quiere decir que tenía un conocimiento, ya había oído hablar de Jesús, pero en ese momento él lo estaba escuchando que estaba pasando por ahí. Amén, por eso se atrevió a llamar, a gritar, dice, amén, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gracias, amén. Padre. Y realmente podemos ver de que muchos lo querían hacer callar, diciendo, no molestes al maestro, amén. Pero ¿sabe qué? El Señor una vez le dijo al Señor Jesús, yo no vine a salvar, amén, yo vine a salvar lo que estaba perdido, amén. Aquello que estaba ahí en lo bajo, en lo vil, donde nadie le daba importancia, Él vino a salvar a ellos, amén. Y un día nosotros también estábamos ahí a la vera del camino, amén. Pero tuvimos que pararnos y decirle, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Amén. Perdona mis pecados, límpiame. Amén. Y el Señor nos limpió y el Señor nos tiene aquí ahora. Y de la misma forma Él puede hacer contigo. Amén. Dice que lo que fueron a buscarle, dice que le dijeron, ten confianza. Amén. El Maestro te llama. Amén. Y ahí donde tú estás, te digo esta palabra, ten confianza. No sé la situación que estés atravesando. Amén. ¿Por qué circunstancias estás? Pero sabe que el Maestro hoy te dice, ten confianza. Amén. Él te llama. Él te está llamando. Él está llamando a la puerta de los corazones, diciendo, ven a mí. Ven a mí. Este es el tiempo de salvación. Amén. Este es el tiempo. Amén. El otro día leíamos, amén, un proverbio ahí, amén, donde realmente nos dice de que mientras haya vida, amén, hay esperanza. Amén. Mientras tengamos vida, amén, realmente tenemos tiempo de decidir por una salvación eterna o una condenación eterna. Si rechazamos a Jesús, tenemos condenación eterna, amén, en el infierno. Es así. Es o el cielo o el infierno. No hay un término medio donde uno pueda ir. Decir, no, me quedo acá hasta purificarme y después voy al cielo. No hay eso. No hay eso. Eso, un camino u otro camino. No sé qué camino vas a tomar. Pero dice que acá, Bartimeo, amén, no solamente gritó, sino que se levantó, arrojó su capa. Vemos en otro pasaje en Mateo, creo que es que dice, amén, realmente cuando él dejó su capa, amén, eso que lo identificaba, amén, como un ciego, amén, quiere decir que cuando él se levantó ya fue con fe, creyendo que Jesús le iba a devolver la vista. Gloria a Dios. Amén. Así que yo te animo a que vos te levantes con esa fe, amén, que tires eso que te identifica, amén, en la situación que está. Tal vez estás angustiado, estás triste, estás ahí tirado en una cama, diciendo no tiene sentido mi vida. Amén, pero sabes que el Señor Jesús te dice, amén, ten confianza. Adoramos. Ten confianza, Él te está llamando. Toma esa decisión en esta noche. Aleluya. Toma esa decisión de levantarte. Si estás acostado, levántate. Amén, actúa ahí en fe. Amén, actúa en fe. Que realmente te puedas levantar.
Amén. Y dice que cuando vino a Jesús, Él le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Tú tienes que decirle, necesito que saque esto de mi corazón. Necesito que saque esto de mi mente. Amén. Y sabe que el Señor lo va a hacer, pero tú le tienes que decir. La palabra del Señor nos dice, amén, en San Juan, amén, que el que confesare con su boca, en 1 de Juan 1:9, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Él se levantó de los muertos, será salvo. Amén. Así que tienes que confesar con tu boca ahí, amén, lo que te está atormentando, lo que te está estorbando, para que Dios llegue a tu corazón, para que Él obre, amén. Tenemos que tomar esa decisión. Amén. Y dice que después, termina diciendo el pasaje, que después que recobró de la vista, le seguía Jesús en el camino. Aleluya. Amén. No te quedes con el milagro ahí en tu casa. No te quedes ahí y sigas estando de lo mismo. No. Sabes que cuando el Señor Jesús llega, Él cambia todo. Amén. Él cambia. Si había tristeza, Él pone gozo. Si había angustia, Él lo saca y pone paz en el corazón. Amén. Y tal vez están varias noches sin dormir. Amén. Clama al Señor. Descansa en Él. Créele, amén, que Él puede hacer una obra en tu vida. Y Él te dará paz. Y vas a dormir esta noche y mañana te vas a levantar con nuevas fuerzas. Porque esa es la obra que nuestro Señor hace. Aleluya. Te invito ahí donde estás a inclinar tu rostro, a orar, a clamarle al Señor, a poder declararle Dios. lo que hay en tu corazón en esta hora. Señor Jesús, aquí estamos, Señor, aleluya. De toda gracia. Aleluya. Oh Señor, aleluya. Sé que esta palabra, Señor, va a ser la obra en los corazones, Señor, hambrientos, sedientos de ti, Señor, aleluya. Porque Espíritu Santo, tú eres el que está trabajando, tú eres el que está quebrantando, Padre. Tú eres, Señor, aleluya, el que estás ahí, oh Dios, aleluya, trabajando en ese corazón para que tome esa decisión de salvación, Señor, en este día. Porque este es el día de salvación. Bendito sea este es el día que tú, oh Dios, has dado. Oh Señor, para que muchos te reconozcan en tu Oh camino. Dios de todo Para que poder. muchos te confiesen con su boca de que tú eres el Aleluya. Señor. Oh Señor, aleluya. Y Gracias esa obra te que damos. nos están esperando. Oh Señor, ya sea de Adoramos sanidad, tu nombre, ya sea de mi liberación, Rey. Padre. Adoramos Ahí, tu Señor, tú nombre. estés obrando en esta Adoramos noche en tu el nombre. nombre de Aleluya. Jesús de Nazaret. Gloria a Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Oh Señor, aleluya, así cuando los 70 salieron a predicar, Sí, Señor, esa aleluya, es tu y tú hacías promesa. prodigio, tú estoy hacías con milagros, vosotros Señor. todos los Tú días eres el hasta mismo el y haces fin lo del mismo mundo. en este tiempo. Aleluya. Tú estás ahí Gloria a obrando en Dios. esta noche, Señor. Gracias, aleluya. Padre Tú estás amado. ahí glorificándote, Señor. Oh, aleluya. Rey de la Lo gloria. creemos en nuestros corazones, Te Señor. bendecimos, Aleluya, Padre porque tu bueno. palabra no volverá vacía, Te agradecemos, Señor, sino Padre. que antes hará la obra para Sí, la cual es mi enviada, Dios. Señor. Gracias te damos, Padre Gloria a Celestial. Dios. Te alabamos y te bendecimos en Gloria esta a Dios. hora, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entrego mi vida. Aleluya. Entrego mi ser. Aleluya. Sí, Señor. Mi corazón te doy todo lo que quieras tener. Toma mis sueños, mis planes también. Yo sé que me llevarás más allá de mi soñar.
Amén, aleluya. Oh, te adoramos y te bendecimos a ti, Señor, aleluya. Todos venimos a ti, Señor, para pedirte una vez más que manifiestes con tu presencia en nuestras perfectas gracias. Como un Dios de sobre nosotros. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, un nuevo recuerdo y más santidad. Juntos venimos a ti, Señor, necesitamos que avives hoy el fuego santo de tu presencia que arda siempre en mi corazón. Solamente, Señor, lléname de fervor. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, un nuevo recuerdo y más santidad. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, un nuevo recuerdo y más santidad. Manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor. Damos gracias al Señor en esta noche, realmente una bendición que estamos compartiendo junto a todos ustedes. Vamos a agradecer también al Señor, así que lo invitamos que puedan tomar asiento los que están aquí en la casa, y a todos ustedes allí en sus casas, sean bienvenidos para poder compartir y ser edificados en el Señor. Estábamos cantando una canción antes de esta que terminamos de cantar hace unos momentos, hablando de una entrega total, hablando de una devoción que haya en nuestros corazones, ¿no? Algunas veces vemos en la vida de Jesús el caso de aquellos tres discípulos, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan, en Mateo capítulo 17 fueron llevados por Jesús. Jesús los invitó y los llevó a un monte alto, dice la Biblia, y se transfiguró delante de ellos y vieron la gloria de Dios. En otros casos tenemos el caso de María, creo que allí por Lucas capítulo 10, y Marta. ¿Te acuerdan aquellas dos hermanas, hermanas de Lázaro, el que el Señor resucitó? Dice que Marta estaba tan afanada en sus quehaceres y María se sentó a los pies del Maestro. Y la Biblia dice que lo que hacía Marta tenía una reputación temporal. Aleluya. Terminaba todo aquí en la tierra. Pero lo que María estaba recibiendo no le podía ser quitado porque eran valores eternos. Y siempre vamos a tener esta invitación del Señor para que nosotros podamos, hermano, entregar nuestras vidas sin condiciones
así como Él nos enseñó y se entregó por nosotros, nuestro Maestro, el Señor Jesús, quien dio toda su vida por rescatarnos a nosotros. Así que vamos a agradecer al Señor. Yo no les voy a invitar, simplemente ustedes levántense, y a ustedes que están en casa allí también puedan enviarnos una palabra en esta noche, y si quieren enviarnos algún testimonio allí para que podamos compartir, pueden hacerlo de todo su corazón, hermanos. Y si ustedes quieren que cantemos alguna canción, algún himno de gloria, alguna alabanza que podamos saber aquí, si no lo sabemos ahora, lo cantamos la próxima reunión, pero comparta con nosotros, sea parte integral de esta reunión, que seguramente, hermanos, ya está siendo de grande bendición para nuestras vidas. Gloria al Señor. Amén. Que el Señor bendiga cada una de las vidas y los corazones en esta hora. Amén. Estamos más que agradecidos de poder estar aquí alabando y bendiciendo su nombre, porque solo Él es digno de recibir toda Amén. la gloria, Aleluya. alabanza y adoración que salga de nuestra boca, porque para eso fuimos creados, hermanos, para poder alabarle al Señor. Amén. Y en este momento que tenemos la libertad de hacerlo, no sé qué está haciendo usted, pero empieza a alabar al Señor, porque Él hoy quiere bendecir su vida y su corazón. Quiero compartir con ustedes un Salmos, el Salmos 46, que hoy recordaba, es un lindo salmo, y fue de bendición para mi vida y quiero compartirlo con ustedes. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y en el 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Recién hablábamos y decíamos, mejor dicho, ayer hablábamos de cuando nosotros tenemos el encuentro con Jesús, ¿no? Y nuestra vida cambia totalmente. Y Dios nos da el gozo de su salvación, ¿no? Y nuestra vida realmente cambia y tenemos ese gozo en nosotros. Pero a veces vienen las dificultades, porque no todo es color de rosa tampoco, ¿sí? Pero podemos tener esta convicción, hermanos. Dice acá que Dios es nuestro amparo. No es que Luz es mi amparo y mi fortaleza, o nuestro hermano Carlos o Camila. No, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. En Gloria esta a Dios. noche estás pasando tribulación, angustia, lo que sea, hermano. Pero declare la palabra en el nombre de Jesús. Es la palabra lo que le hará libre. No pensar en cualquier cosa, sino que empiece ahí a escudriñar la palabra del Señor y que usted la pueda tomar y hacer propia. Amén. Y digan esta noche, Dios es nuestro amparo Amén. y nuestra Aleluya. fortaleza. Gloria a Dios. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque a veces nos sentimos ya devastados, que no podemos más, pero nuestro pronto auxilio, nuestra grúa diríamos, ¿no? Es el Señor que viene a rescatarnos y a sacarnos de la situación que estemos según sea su voluntad. Amén. Que el Señor lo bendiga, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Padre bueno. Amén. De nuevo aquí, amén. Quería compartir un pasaje que nuestra hermana Marta Iris Fornaris, amén, ella nos compartía acá, que dice que quiere compartir con todos ustedes. Amén, Isaías amén. 55, versículos 6 al 9, amén. Y dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Así que bendecimos a nuestra hermana y a cada hermana, amén, que realmente está compartiendo, amén. Lorena Cabrera también comparte San Juan, capítulo 12. Amén. Amén. Gloria a Vamos Dios. a compartir este pasaje también que nuestra hermana está compartiendo con nosotros. Juan 12, 24 al 26. Amén. Y dice la palabra del Señor, de cierto os digo,
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así es. Amén. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que comparten palabra con nosotros. Amén. Y juntos así hacemos la reunión para nuestro Dios. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Les saludo con la paz del Señor, hermanos. Que el Señor bendiga sus vidas. Amén. Muy contenta y agradecida con el Señor. Amén. Por lo que Él hace día a día en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Siempre durante el día aprendiendo cosas, ¿no?, del Señor. Aún allí correcciones, ¿no?, para cambiar quizás muchas cosas que al Señor no le agrada. Amén. Y es necesario que eso ocurra. Y escuchaba a Damaris, ¿no?, de la palabra que, bueno, había compartido ayer yo de la conversión de Pablo, amén, que está en el capítulo 9 del versículo de los Hechos, del libro de los Hechos, amén, Amén. donde yo decía, ¿no?, que, bueno, ¿no?, el Señor era quien me había dado esa palabra y decía que cuando Cristo se cruzaba en nuestros caminos, todo iba a cambiar, amén. Aleluya. Y cuando compartí esa palabra, ¿no?, también había leído una alabanza, una adoración, ¿no?, que el coro dice: eres el agua viva que puede saciar mi sed, eres la roca eterna de la cual nunca caeré, amén. Y una vez que nosotros nos encontramos con Jesús y aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones, sabemos que Él es el agua viva que sacia nuestra sed, amén. Aquel que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, amén, y nos ayuda a seguir hacia adelante. Quizás de nuestras vidas tenemos muchos problemas, ¿no?, circunstancias que cada uno le toca pasar, amén, porque el Señor tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Pero allí sabemos que, y tenemos que tener esa confianza en el Señor, amén, que Él es nuestra roca fuerte, de la cual nunca nos va a dejar caer, amén, porque como decía un hermano, ¿no?, yo no le voy a decir al Señor que yo le agarro la mano porque yo puedo soltar, ¿no? Pero en cambio, si el Señor me agarra, amén, y nos fundamentamos en la roca que es Cristo, sabemos que Él nunca nos va a soltar, amén. Amén. Y quiero compartir esta alabanza con ustedes y espero que les sea bendición, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón, postrado ante tu altar. Adoramos tu santo nombre, Padre. Te quiero adorar, rendir mi corazón, oh, llenándome de ti. Eres el agua viva que puede saciar mi sed, eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Tú eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, Alabamos lo tu eres nombre. todo para mí. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu
la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo es todo para mí. Eres el agua viva. Gracias, Padre amado. Saciar mi ser, eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin Alma ti. te adora, Padre. Tú significas todo, eres todo para mí. Amén. Que el Señor les guíe. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias damos a tu nombre, Padre bueno. Amén. Gloria a Seguimos Dios. compartiendo, amén, palabras que nuestros hermanos nos están enviando, amén. Y nuestra hermana Edith, amén, ella comparte Salmos 66, 2 al 4 y dice la palabra del Señor: cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Amén. Y nuestro hermano Marcos Cabreras, él nos comparte Gálatas 2:20 y dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Saludamos a todos en el inmenso amor de Jesucristo en esta noche. Para nosotros es una bendición estar aquí compartiendo este día que Dios nos ha dado. El Señor ha preparado este tiempo. Sabemos que son tiempos de gracia y de Aleluya. misericordia para la humanidad, porque estamos en la espera y sabemos que Gracias, el arrebatamiento Jesús. de la iglesia está próxima. Amén. Y sabemos que el Señor está viniendo. Aleluya. Es por eso que seguimos instando a la iglesia amada, la iglesia que fue comprada por precio de sangre. Recuerde que todos como cuerpo de Cristo somos de Él, porque Él con su propia vida pagó por nosotros para rescatarnos de la esclavitud del pecado y de la condenación en donde estábamos destinados a ir a pasar la eternidad. Imagínese que hoy usted y yo estamos aquí en medio de dificultades, de tribulaciones, de problemas, aún de muchas cosas todavía que necesitamos ser perfeccionados. Algunos crecen más rápido, otros menos, pero Dios está obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Sabe? Una palabra que dice el autor de Hebreo, ¿no? En el capítulo 12 él dice: puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador Amén, aleluya. de la fe. Amén. En Gracias, Él tenemos Jesús. que tener puestos nuestros ojos. Más allá de todo lo que tiene que ver con lo que está pasando, lo que sucede, este mundo está destinado a eso. Los hombres lejos de Dios están destinados a esas consecuencias de maldición que trae el pecado. Bien, Aleluya. vamos a invitarlo que en esta noche usted allí en casa donde usted está, tome su Biblia como siempre les aconsejamos. Gracias, Señor. Tome un anotador y pueda tomar en esta noche nota, pueda apuntar allí en su anotador lo que vamos a enseñar. Estamos enseñando una serie que estamos llevando los días domingo y se llama El gobierno de Dios sobre su iglesia. Y estamos tocando la carta pastoral del apóstol Pablo, o la carta que Pablo escribe y que se lo conocemos como carta pastoral teológicamente. El capítulo 1, la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 13. Estuvimos viendo en nuestra serie anterior y llegamos hasta el versículo 10 y hoy vamos a tocar el capítulo 3, versículo 11, la primera carta a Timoteo. Así que le vamos a invitar a que usted allí en su casa pueda leer juntamente con nosotros la Biblia y podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Así que invitamos a todos allí para que puedan
leer su Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver el versículo 11. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las mujeres asimismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por este gran privilegio que tenemos de poder compartir este día tu palabra para edificación de tu pueblo, en los corazones que va a llegar esta palabra para edificar nuestras vidas en el propósito eterno. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de esta verdad y atesorarla como tesoro preciado en nuestros corazones y llevarla a la obra, Padre. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo, amados hermanos, en este tiempo acerca del gobierno de Dios sobre su iglesia. Y quiero dejarle una frase de un pastor que es muy amigo de muchos años, a quien conozco, el pastor Juan Maldonado, pastor de la Iglesia de Dios aquí en Argentina. Él me comentó una frase que me llamó mucho la atención y se la quiero compartir con ustedes. Él me dijo, muchos quieren los beneficios de Dios, pero no quieren que Dios gobierne sus vidas. Es una verdad, no es un texto bíblico, es una verdad de algo que el Señor puso en el corazón de su siervo y lo anoté para compartir con ustedes. Aquí el versículo 11 que estamos viendo sobre la carta de Pablo a Timoteo, referida precisamente acerca de las condiciones que deben reunir los candidatos al ministerio de anciano, presbítero o pastor, como se conoce comúnmente en la Escritura. Y estamos viendo ahora el punto que tiene que ver con el diaconado, una palabra que no aparece sino aquí en las cartas pastorales, en la función que cumplieron en la iglesia primitiva. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, allí no aparece el término diácono, pero aquí sí aparece el término diácono. Ahora, de pronto hay un intervalo en medio de lo que estamos viendo allí como requisito para los futuros diáconos. Queremos volver a recalcar que nosotros no estamos hablando para personas que están en funciones. Estamos hablando para personas que llegan candidatos al ministerio, personas que anhelen servir al Señor. ¿Por qué Dios nos llevó a trazar esta escritura en este tiempo? Precisamente porque hay muchas cosas que no se corrigieron en tiempo y forma y hoy la iglesia está caminando coja, ¿entiende? Cojea, para que usted entienda, ¿entiende? Entonces, ¿por qué? Porque no se corrigieron a tiempo y eso trajo un problema, y eso evidentemente el testimonio que se llevó a la humanidad es un testimonio totalmente distorsionado y no es firme en lo que tiene que ver con doctrina de la palabra de Dios. Pero aquí, en este punto encontramos, la Biblia no menciona, usted preste mucha atención, no menciona sobre las mujeres en términos diaconisa, ¿entienden? Sino que da algunos requisitos para las mujeres. Pero vayamos a esto. La primera palabra que nosotros encontramos allí, o el término para que usted vea como requisito, es la palabra honestas. Allí tenemos esta palabra. Un comportamiento que es digno, honorable, decente, respetuoso, hasta el punto de ser reverente. Los siervos, hasta el punto, de ser reverente. Los siervos en la iglesia deben dar ejemplo, su comportamiento debe inspirar respeto de los demás. Esto va aplicado a ambos cónyuges y es característica de todas las parejas cristianas. La honestidad. No es que nosotros tenemos que aplicar esto a nuestras vidas y vivir esto en nuestras vidas, porque precisamente vamos a ocupar un lugar en el ministerio, hermano. Esto es algo que como cristianos nosotros tenemos que vivir. Y cuando hablamos de honestidad, no estamos hablando, hermano, de personas perfectas.
No estamos hablando de personas que alcanzaron el nivel de perfección, sino que están siendo perfeccionadas. Pero la honestidad, para que usted entienda, hermano, tenemos que entender claramente, es una virtud que se va viviendo, es una virtud de vivencia en el corazón del cristiano, hermano amado. Ahora, la otra palabra que encontramos aquí, que es un componente de dos palabras, es no calumniadoras. Y aquí encontramos esta palabra, hermano, no calumniadoras, y les voy a leer una definición para ir avanzando en esto. Y dice, esta palabra viene de la palabra diablo, así, que en el griego es diablo, que significa acusador o calumniador. Según lo que se conoce en la lengua judía, la lengua calumniadora trae muerte a tres tipos de personas. El calumniado, el calumniador y el que escucha al calumniador. De hecho, nosotros como ministros en función, esto nos llama poderosamente la atención. Usted me preguntaría, si usted me hace una pregunta, ¿lo pensaría una y otra vez si hoy le ofrecieran un ministerio en la iglesia y no reúne estas condiciones? Y de hecho sí. Y cuando en otros tiempos no fuimos enseñados, muchas veces hemos cometido errores porque no fuimos instruidos como teníamos que haber sido instruidos en la Escritura. Pero no nos quedamos en eso de que cometimos errores, porque tenemos una generación que creemos y hasta que el Señor venga, queremos que sirvan al Señor con una limpia conciencia y lo hagan con todo temor delante de Dios. La otra palabra que encontramos aquí en nuestro texto de esta noche es la palabra sobria o sobrio. Sobria en el sentido, la persona sobria. Esta palabra tiene género, para que usted entienda. Y ahora le explico por qué. Porque apunta a la mujer y dice sobria en el sentido femenino y sobrio en el sentido masculino. Eso es cuando una palabra tiene género. No soy docente, pero estudio algunas cosas. Amén. La definición más común conocida de esta palabra es ebrio, o sea, el sinónimo, ¿no? Ebrio. O sea, es una persona que está dada al alcohol. Sobriedad, en otro sentido, hay sobriedad en otro sentido, no solo está aplicado a la persona que tiene problemas con el alcohol, sino también en otros casos. Por ejemplo, en el campo de la moda, es muy común este término. Por ejemplo, los vestidos sencillos son los más elegantes y permite a una mujer vestir muy bien. Es una definición. En el mundo de la moda, de los que fabrican ropa, el buen fabricante de ropa que está en la moda, que moda significa actualización y todo tipo de... Entonces, los vestidos más sencillos son los que mejor visten a toda mujer. ¿Bien? Eso es una definición. Ahora, ahí también se aplica la palabra sobriedad, o ser sobrio. Vamos un poquito más adelante y vemos, en el campo religioso, la sobriedad se considera como una de las virtudes más importantes del ser humano. Es la que permite que cualquier persona pueda vivir teniendo claro que es necesario, gracias a esa cualidad, le leo de nuevo, en el campo religioso, la sobriedad se considera como una de las virtudes más importantes del ser humano. Es la que permite que cualquier persona pueda vivir teniendo claro qué es necesario. Gracias a esa cualidad, esa persona ve lo que es de valor. Él no perderá tiempo en cosas innecesarias, sino que además gastará su dinero en la forma correcta, sin despilfarrar en cosas que no son importantes. Bien, esto es común hoy en día en el corazón de muchos cristianos.
lamentablemente nosotros encontramos este tipo de cosas que tienen que ver, hermano, con la falta de sobriedad, no tener consideración o no saber, no entender, no saber y no ver, no encontrar en la Escritura lo que esto significa. Por ejemplo, si yo, le voy a citar un ejemplo sencillo, ¿no? Ustedes conocen los coleccionistas y algunos habrán escuchado de los coleccionistas, las personas que coleccionan, por ejemplo, vehículos, ¿no? Y usted encontrará una persona que es coleccionista y tiene un modelo de la marca que sea, un modelo 1970, y resulta ser de que tiene las mismas comodidades, las mismas comodidades y las mismas actualizaciones como levanta vidrios eléctricos, automáticos, como se dice comúnmente, aire acondicionado, dirección hidráulica, tiene todo el confort que de pronto hasta incluso le ponen una pantalla con una mini computadora y tiene todo el confort que puede llegar a tener un vehículo nuevo, por ejemplo. Y no tiene el gasto que tendría con un vehículo nuevo y no tiene el problema que podría llegar a ocasionar un vehículo nuevo, ya que el otro es bien conocido y es bien sencillo. Pero esto, hermano, solamente la persona sobria piensa de esa manera. La persona que no tiene sobriedad está a la vanguardia de buscar cada vez lo mejor y gasta su dinero y eso es un despilfarro. ¿Entienden? Le guste o no, esto es un despilfarro. Si usted tiene, estamos hablando en términos, hermano, de cristiano. Y cuando hablamos, por ejemplo, hermano, de inversión en el reino de los cielos, de hecho, si tuviéramos que contar lo que se invierte en el plano, en el título personal, en casas, vehículos, posesiones, diríamos que muchas de las ofrendas, hermano, muchas de las ayudas que tendrían que ir para misiones y tendrían que ir, por ejemplo, para el servicio en la obra del Señor, para la extensión del reino de los cielos, están precisamente en las cosas temporales que poseen muchos tipos de personas. Pero en cambio, hay siervos de Dios, y estos son ejemplos, y siempre tratamos de comparar esto con ejemplos de personas que viven esto, hermano. Hay personas que piensan en términos del reino de los cielos y son sobrios. ¿Entienden? Entonces, con coherencia, con sobriedad, manejan sus asuntos y dicen, no, ¿por qué yo voy a gastar este dinero en esta cantidad en lo que me sale? Voy a gastar algo menos y voy a destinar este dinero para poder hacer la obra del Señor. Por ejemplo, citemos un poco lo que está sucediendo y aconteciendo hoy en día, donde las iglesias, la mayoría de las iglesias no pueden tener en el país y en otras partes del mundo también, no pueden tener reuniones con asistencia de los hermanos en las congregaciones o en los edificios donde se reúne la iglesia, y se necesita de los medios, hermanos, de tecnología para poder llevar adelante reuniones virtuales. Si la iglesia no hace inversión en ese campo de lo que es la tecnología, pues no va a haber un avance porque nos vamos a quedar con lo básico y no hay inversión. Esto tiene que ver, hermano, con sobriedad. ¿Entienden? Entonces el hombre de Dios, hermano, cuando es llamado por el Señor y es sobrio, cuando él siente el llamado y es llamado por Dios, él automáticamente al moverse dice, hermano, la Biblia dice, no llevéis nada para el camino, el obrero es digno de su salario. Yo me voy porque el Señor me llamó a servirle y se mueve en el servicio, en la obra del Señor. Esto tenemos que entender claramente, hermano, por qué la Biblia nos menciona y nos marca la palabra sobrio. Vamos a ver otro término que encontramos allí en el versículo 11. Tenga usted su Biblia y corrobore que esto sea así. Los que están con nosotros aquí también puedan compartir en esta noche. La palabra fieles. Esa palabra, hermano, se ha hablado muchísimo. Y muchas personas son fieles en la asistencia a la reunión, en traer el diezmo y traer la ofrenda. Y hacer algunas cositas por ahí. Y está bien lo que puedan llevar adelante como labor en este campo, en este sentido. Pero la fidelidad no es eso. Eso es parte de la fidelidad.
La fidelidad se prueba en un campo mucho más escabroso, en un campo mucho más comprometedor. Por ejemplo, ¿seremos fieles si nos quedamos varados en un lugar y no tenemos los medios económicos para movernos y tenemos que hacer la obra del Señor? ¿Seremos fieles igual? Por ejemplo, ¿seremos fieles si en medio de este tiempo el Señor nos llamara y nos dijera, te necesito en el campo, quiero que salgas al campo y te vayas? ¿Seremos fieles allí? De hecho, Dios no va a llamar a una persona que está en su comodidad, porque ya Dios conoce su corazón. Donde está, la Biblia dice, donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Esto de fieles dice que firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones. Que es firme, está firme, no se mueve allí, cumpliendo con sus compromisos hacia alguien. Eso significa fieles. Así que imagínese, hermano, con tan solamente estas tres cualidades, un joven dice, yo me quiero casar, quiero tener una esposa. Y bien hace, porque no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, jovencito, yo le doy estas tres cualidades para que usted busque entre esas jóvenes con estas cualidades para su futura esposa. Si usted encuentra una esposa con estas cualidades, evidentemente le va a ir bien, porque eso es servicio. Imagínese que encuentra una persona honesta, una persona no calumniadora, una persona sobria, como estuvimos hablando recién, y una persona fiel. ¿Entiende? Con estas cuatro cualidades, si usted quiere anotar allí tomar apunte, quizás algún jovencito esté mirando, vaya y busque. Pero no solo busque en el campo para el matrimonio, sino también con sus amistades, con las personas que se codea, se rodea, Aleluya. En la congregación, Gracias. en el trabajo, en la sociedad. Busque usted personas con estos atributos y nos va a ir bien, encontrando personas con estos atributos. Pero para encontrar personas con estos atributos, nosotros tenemos que procurar vivir estos atributos. Pero no porque yo sea el evangelista o el pastor de la iglesia, o el anciano de la iglesia, o el diácono de la iglesia. Esto es algo que por naturaleza, teniendo a Cristo en nuestros corazones, tenemos que vivir. Si el Señor nos llama a un área de servicio, gloria a Dios. Pero tampoco nos va a llamar a un área de servicio, hermano, si nosotros no procuramos vivir su palabra. Bien. Entonces, ¿en qué punto estamos viendo esta noche? ¿Será la diaconisa esto? ¿O son las esposas de los diáconos y están obligadas a ser diaconisas? Ahora vamos a ver, no el título diaconisa. Vamos a ver ahora la práctica, ¿cómo se dice comúnmente? Alguien que me ayude. Cuando hablamos sobre la función, podríamos decir también, pero podemos decir más la práctica, el practicar, el vivir algo que sale desde su corazón. Porque, ojo, que hay personas que sirven por lástima. Por lástima. Bueno, tengo lástima de le voy a dar un poco de comestible. Tengo lástima de lo voy a levantar. Tengo lástima de esto. Eso es por lástima. Pero cuando una persona sirve por amor, hermano, entonces tiene unos atributos bien importantes. Vamos a ver este punto aquí. Esto bien podría aplicarse a diaconisas, ¿no? Claramente. Pero, ¿cómo podremos saber eso? Bueno, la Biblia responde esto. No es que usted y yo nos vamos a quedar nulos esta noche y no vamos a tener la respuesta. Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 16, verso 1. Romanos capítulo 16, verso 1. Allí aparece un nombre, y ese nombre es el nombre Febe. Es una hermana. Pero fíjese lo que dice. A ver. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ahí tenemos la palabra diaconisa, ¿vio? Ahora,
Se cree, y hemos estado enseñando en la serie La historia de la iglesia, se cree que Febe fue la portadora o quien llevó la carta que Pablo escribió desde Corinto a los romanos, y que ella fue la encargada de llevar esta carta a los hermanos en Roma. Ahora, allí aparece la palabra diaconisa, cosa que aquí en Timoteo no aparece la palabra diaconisa. Ahora, si usted nota, las dos cartas lo escribe el apóstol Pablo. La carta a Roma, a la iglesia en Roma, y la carta pastorales de Pablo a Timoteo y a Tito. Las dos cartas a Timoteo y una carta a Tito. Las dos cartas las escribe Pablo. Evidentemente, hermano, esto que está dando a conocer Timoteo tiene que ver con las cualidades que reunía también la hermana Febe. Porque Pablo no entregaría esa carta que tanto le costó escribir para la iglesia en Roma, hermano, que fueron días de ayuno, de oración, donde el Espíritu Santo lo inspiró. No entregaría a cualquiera esa carta para que lo lleve a Roma. Por eso es que cuando nosotros hablamos, hermano, de entregar el púlpito a alguien que ministre la palabra del Señor, hay muchos siervos, pastores irresponsables porque entregan el púlpito a cualquiera, dan a cualquiera, y encargar la palabra del Señor, hermano, hay que encargarlo solamente a un siervo. Amén. Gloria al Señor. Sí, quería compartir acá un comentario, amén, justamente sobre la palabra esas fieles en todo, ¿no? Y acá dice: las mujeres servidoras en la iglesia, al igual que los hombres que sirven en el diaconado, deben ser dignas de confianza en todos los aspectos de su vida y ministerio, amén. Y de la palabra que recién leíamos, ¿no? Habla, ¿no? Dice: en la iglesia primitiva las siervas cuidaban a los creyentes enfermos, a los pobres, a los extranjeros y a quienes estuvieran en prisión. En este caso también se encargaron de instruir a las mujeres y a los hijos. Amén. Eso lo podemos ver en Tito 2, 3 al 5. Amén. Bien sea que Febe poseyera o no el título oficial, ella tenía la gran responsabilidad de entregar esta carta a la iglesia en Roma. Dice, amén. Las mujeres, después de servir con fidelidad y terminar viudas en la pobreza, quedaban bajo el cuidado de la iglesia. Así es. Ahí tenemos un fiel ejemplo de esto, lo que dice, ¿no? Que quedaban a cargo de la iglesia, podemos ver cuando Jesús fue presentado, ¿no? Que estaba ahí Ana, amén, que dice que desde su viudez ella se dedicó a servir en el templo. Amén. Aquí tenemos un caso, hermano, en la especificación de un comentario de la Biblia de estudio acerca de este tema que estamos viendo en esta noche. La pregunta es: ¿cualquiera puede ser diaconisa? No. Volvemos al punto y enseñamos con mucho énfasis, con mucha fuerza, hermanos, de que sepan limpiar el piso de la iglesia o cocinar o hacer algunas labores temporales, no significa que sean diaconisa. Porque la que es futura diaconisa, candidata al diaconado femenino, para decirlo así, tiene que ser una persona que reúna las condiciones, los requisitos que la Biblia dice. Y ninguno puede poseer estos requisitos a menos que sea lleno del Espíritu Santo. Amén, aleluya. A menos que sea lleno del poder de Dios. Y una diaconisa no está librada de decir, bueno, yo no necesito conocer la Escritura. La diaconisa tiene que conocer la Escritura. Y tiene que conocerlo con firmeza. Tiene que saber y conocer la Escritura. No puede tener no puede ser superficial en su conocimiento, sino tiene que ser profundo el conocimiento que tenga de la Escritura. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted está en el oficio del servicio, el candidato, que es lo que estamos enseñando, usted tiene que aprender esto. Cuando usted está en el oficio ya del servicio, usted está oficiando en el servicio, los hermanos de la iglesia se van a dar cuenta si usted es una persona de oración, si usted es una persona que conoce la Escritura, si usted es una persona comprometida con Dios.
Los hermanos se van a dar Gracias, cuenta. Señor. Incluso hay personas que vienen del mundo por primera vez, se entregan al Señor, y tienen una conversión así genuina, fuerte, y como ya vivieron tantas cosas en el mundo, se dan cuenta claramente, aún cuando la persona está hablando, se dan cuenta si realmente Gracias, conocen la Jesús. Escritura Amén. o no la conocen. Entonces, esto de, hermano, de que cualquiera puede ser diaconisa, no es así. Y cualquiera puede ser diácono, no es así. Porque sabe cocinar muy bien, porque sabe limpiar muy bien, porque sabe barrer, porque sabe adornar, ornamentar, como se conoce comúnmente, hermano, todo lo que es escenografía dentro de un recinto donde se reúne la iglesia, que por eso ya puede ocupar el oficio de diaconisa, no. Porque esto tiene que ver con una virtud moral. Aleluya. ¿Entienden? Y eso lo puede producir solamente el Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos capítulo 9, vamos a ver el verso 36 al 41. Y vamos a hablar de una mujer allí llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Vamos a ver lo que dice ahí el capítulo 9, versos 36 al 41. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Aquí tenemos el caso de Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y tenemos lo que la Biblia relata, la especificación que la Biblia hace en cuanto a ella, los detalles, de la ciudad de Jope, donde Pedro estaba recorriendo las obras del Señor, las iglesias, y vemos a esta mujer que la Biblia no lo menciona como diaconisa, pero sus acciones, sus funciones, lo que ella trabajaba, daba a conocer que estaba en el servicio. Porque esa palabra diaconisa viene de la palabra servir, como diácono viene de la palabra servir, servicio, ser siervo. Y cuando hablamos de ser siervo, hermano, no hablamos en el contexto solamente del conocimiento y el trazar la escritura, sino que tiene que ver, hermano, en todo el sentido general, lo que significa ser siervo del Señor, servir al Señor. Porque hay personas, hermano, que yo les voy a decir que son muy ávidos en cuestiones temporales, y hay una parte que les gusta eso y nada más, pero no tienen profundidad en la escritura. Por ejemplo, si nosotros tenemos un plantel de músicos en una congregación, evidentemente yo entro a la congregación y veo a los músicos allá arriba, por ejemplo, y están cantando en la plataforma. Evidentemente yo tengo, como siervo de Dios, digo, bueno, cualquiera de esos músicos podemos encargarle un tema bíblico para que nos traiga el día domingo para que enseñe, y nosotros sabemos que tienen la capacidad de hacerlo porque están ministrando al pueblo de Dios. Pero si nos encontramos con algo totalmente contrario, entonces hay un problema. Se lo eligió simplemente porque tienen un talento y nada más, pero no tienen una virtud moral. Cuando hablamos de virtud moral, estamos hablando de un compromiso con Dios. La persona comprometida con Dios conoce la Escritura. Vamos a ver este punto, y les voy a hacer una mención de lo que vimos en el capítulo anterior de nuestra serie, y estuvimos hablando acerca de los 5 ministerios. Y la Biblia deja bien en claro las cosas como son. Nosotros no estamos aquí para disputar con nadie, cada cual sabe lo que hace. Algunos interpretan la Biblia a su manera y hacen según los intereses creados que hay en cada lugar.
pero nosotros no nos metemos con esas cosas, no nos interesa tampoco, pero enseñamos la palabra. Usted va a encontrar que en Efesios capítulo 4, versículo 11 habla de los 5 ministerios. Y allí no está la mención, por ejemplo, de la palabra diáconos, no aparece. Pero sin embargo al diácono se lo considera como un ministro. Pero dice, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Si vemos nosotros la plataforma de lanzamiento, fundamento, que tiene que ver con el apóstol y el profeta original, hermano, eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Entiende? Vamos a leer ese pasaje. Efesios capítulo 2, versículo 20. Que tiene que ver con la plataforma de lanzamiento. Y que nosotros tenemos que conocer. A ver qué dice Efesios 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bien. Cuando nosotros vemos este tipo de cosas, hermano, no es que estamos poniendo poniendo fundamento sobre fundamento y fundamento sobre fundamento, porque no podemos hacer eso. Ya el fundamento está puesto. Entonces, la pregunta es, ¿existen hoy apóstoles y profetas? En lo fundamental no, porque ya está el fundamento. Usted quiere discutir, discuta, pero la Escritura dice, Efesios 2:20, por eso corroboramos esta doctrina. Después, Apocalipsis habla sobre falsos apóstoles, porque en aquel tiempo también esto se manifestó. Ahora, vayamos a este punto. Allí tenemos una controversia, ¿no? Y cada cual tome partido, pero vayamos a lo que dice la Escritura. Vamos a enseñar doctrina, no ocurrencia. Allí tenemos, por ejemplo, apóstoles y profetas. ¿Quiénes son los apóstoles? Los originales. Incluso tenemos 12 que son originales, hasta Matías, porque Judas se ahorcó, se mató, entiende que entregó al Señor. Y después viene Pablo, que por revelación y gracia del Señor Dios lo escoge para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Ahora, el fundamento ya está. No puede nadie reemplazar a esos apóstoles originales. Entonces, podríamos decir hoy en día, pero ¿y por qué hay tantos apóstoles? Bueno, en el sentido, esta palabra originalmente significa enviado a un propósito. Y apóstoles pueden ser cualquiera, porque en realidad lo que no quieren es escuchar la palabra misionero, la palabra enviado, es lo que no quieren escuchar. Quieren el título de apóstol. Pero yo tampoco puedo aceptar que un pastor asuma el apostolado, o sea, le ponen de apóstol cuando ya en realidad están haciendo un desastre, porque tendría que ser un misionero que va constantemente fundando iglesia, para que usted entienda, y sienta los fundamentos del Evangelio, la doctrina de Cristo. ¿Entiende? Lo que ya está escrito. No hay ninguna revelación nueva. No es que alguien dijo, no, yo tuve una revelación. No. Revelación nueva no hay, ya está todo escrito. La palabra ya está sellada. Gracias, Señor. Y ahora hay que vivirla y hay que escudriñarla y conocer la verdad de la palabra. Amén. Ahora, hay una palabra allí que es la palabra evangelista. Esa palabra, si usted lo busca cuidadosamente, esto es un peligro, hermano, porque muchos hicieron un desastre con esto. Y esa palabra no tiene, por ejemplo, género, sino está asociado a toda persona en el nivel general que publica las buenas nuevas de la salvación, que publica, que proclama el Evangelio, que predica el Evangelio. Entonces cualquiera lo encuentra, ese es un evangelista. ¿Por qué? Porque está predicando, está hablando en la plaza, en la calle, en la escuela, donde sea. ¿Entiende? Ahora, en términos ministeriales, esa palabra, si nosotros buscamos, esa palabra no tiene otra, otra señal o no tiene otra base en la Escritura. No nos habla la Biblia de otra persona, sino solamente de un evangelista llamado Felipe, que estuvo en la ciudad de Samaria. O sea, y fue un hombre, nada más. La Biblia no nos menciona que hubo una mujer evangelista, no nos dice. En el término general, aclaremos esto, cada mujer, cada hombre, cada niño, cada niña es un evangelista en potencia llevando la palabra del Señor. Ahora, esa palabra, si nosotros cuidadosamente la analizamos, no tiene género. No está apuntado justamente a un hombre
ni apuntado a una mujer, por ejemplo. ¿Me entiende? Sino que es una palabra que se cumple en cualquiera. Pero, ¿por qué Efesio habla y dice que es ministerio? Y allí es donde hay una controversia, porque hoy en día hay mujeres evangelistas. Y no porque a mí Dios me reveló. Bueno, mire, no vamos a entrar a disputar lo que es revelación y solamente nos reservamos el derecho de admisión en el caso ministerial nuestro. Lo reservamos para nosotros. ¿Entiende? Y usted juzgue, pero cuidado con eso, a mí Dios me reveló. Cuidado. Yo no puedo recibir revelaciones ahí raras si no están fundamentadas en la Escritura, porque el Espíritu Santo lleva a conocer la Escritura. Ahora, tenemos el otro ministerio, el ministerio de pastor, y aparecen pastoras, pero esa palabra sí tiene género. ¿Entiende? Esa palabra sí tiene género. Pastor. Está hablando del hombre. Y Pablo, cuando está hablando de los ancianos, el caso de Pablo a Timoteo y a Tito, habla de ancianos, de prevístero, no prevísteras, no ancianas. Y alguno me dirá, bueno, pero si usted ve Tito capítulo 2, versículo 3, la Biblia habla de anciana, pero no está hablando de la anciana en el ministerio, está hablando de anciana en edad como maestra del bien. Pedro en su carta, en la primera carta, en el capítulo 5, nos habla acerca de los ancianos que cuidan de la grey de Dios. Y así sucesivamente podemos ir viendo el libro de los Hechos, donde en cada lugar donde los siervos del Señor predicaron, como Pablo, Bernabé y tantos otros, establecieron ancianos que cuidaban la iglesia del Señor. ¿Entiende? Entonces, hermanos, allí nosotros tenemos hoy en día una controversia. ¿Sí? ¿Por qué pastora? Sí, pero lo que pasa es que hay pastora. Sí, pero en el Antiguo Testamento la palabra pastora tenía que ver con una función en el plano temporal. Ahora, ¿por qué existe el pastor hoy? Bueno, sacando en un punto, hermano, en un punto de un análisis natural, podemos decir, ¿dónde están los hombres entonces que no hay pastores? ¿Entienden? ¿Dónde están los hombres? ¿Justifica eso el fin? Absolutamente no. Porque vamos más adentro, hay una palabra mucho más adentro, profunda, que dice que si nosotros pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él va a responder. Y también dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces no hay una justificación de ese fin. Si usted no es nuestro caso, discutir estos temas con nadie para tratar de favorecer a cierto tipo de sectores del pueblo evangélico. No, nuestro propósito es enseñar la Escritura. Entonces, si la Biblia dice pastor allí, es porque Dios tiene para proveer pastor. Pero escuche más adentro, mucho más profundamente adentro. Cuando no formamos pastores en nuestras propias casas, no formamos pastores en nuestras propias congregaciones, podemos llegar a este gran problema. Usted me puede decir, bueno, no, yo no estoy de acuerdo con usted. Evidentemente usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero si no está de acuerdo con la Escritura, está en un problema. A cualquiera nos puede pasar lo mismo. Si no estamos de acuerdo con la Escritura, estamos en un problema. También la palabra maestro tiene género, porque dice maestro, no maestra. Pero sin embargo, Tito arroja, y vamos a leerlo ahora, Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, y sin embargo Tito habla acerca de la maestra. Pero fíjense que en qué punto habla de la maestra, en qué sentido habla de la maestra. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Vamos a leer. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Allí tenemos un detalle de las ancianas, pero no está hablando de las ancianas propiamente como ministerio, está hablando de las personas mayores con un nivel de madurez que en su expresión son maestras del bien. ¿En qué sentido, hermano? Que tienen la capacidad de enseñar
a las jóvenes a cómo conducirse como esposa, a cómo conducirse como madre, a cómo conducirse en su hogar. Entonces allí habla de maestras del bien. En la función, las ancianas, por su trayectoria, ellos tienen la capacidad de enseñar. Por eso es que la Biblia nos habla acerca de la madurez espiritual, amados hermanos. Si usted El ve... versículo 7 da como un hincapié ahí nomás, como Veamos. diciendo, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buena sombra, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Ahí está. ¿Entiende? Eso está referido a Tito. Porque allí está, hay las funciones, vamos a este punto. Las funciones, si usted ve el versículo 2 y el versículo 1 de ese capítulo, léelo, Luz. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahí tenemos un detalle de los ancianos. ¿Está hablando de los ancianos en el ministerio o está hablando de los ancianos en la función de enseñar por su edad? Puede estar hablando de las dos cosas. Pero no necesariamente tiene que ocupar un ministerio, hermano, o tienen una credencial para ser un maestro o enseñar. En el versículo 6 dice también, exhortar a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, dice, ¿no? Así que creo que también hablaría de anciano de avanzada edad. Entonces Tito está recibiendo una instrucción de cómo debe ser. Y esto es lo que quiero enfatizar, hermano, que la Escritura no nos está diciendo a nosotros, sí, bueno, ya que querés ser un ministro, tenés que comportarte de esta manera. No, nos está diciendo, el que anhela obispado, buena obra anhela, dice Pablo a Timoteo, y esto se aplica, hermano, al anhelo que hay en el corazón. Pero cuando hay un anhelo, el candidato al ministerio tiene que venir y mirar la hoja de ruta que va a transitar. ¿Entiende? Porque ya demasiados problemas y demasiadas situaciones realmente y testimonios pésimos ya hemos visto y vamos a seguir viendo. Pero usted no caiga en eso. Como candidato al ministerio no caiga en esas cosas. Entre a la Escritura, fundaméntese en la Escritura y cuide su esposa, cuide su hogar, cuide su familia. Que su esposa puede decir, oh, no es perfecto mi esposo, pero es un siervo del Señor. Es un hombre del Señor, es un hombre de fe, es un hombre de confianza. Que sus hijos puedan decir, mi papá es un hombre de Dios. Mi papá no es perfecto, pero es un hombre de Dios. Se perfecciona, procura, lucha para poder seguir hacia adelante y dar testimonio de la verdad. ¿Entiende? No se perfile en un ministerio solamente para servir. Si el Señor lo llama, gloria a Dios, y si usted tiene anhelo en su corazón, pues pruébese, súbase a la balanza y pruébese usted para ver si reúne las condiciones, porque usted no se va a enfrentar a su familia. De hecho, su familia se congrega en el lugar, pero no se va a enfrentar a su familia que lo ve todos los días. Usted se va a encontrar con situaciones de otras personas. Aleluya. Entonces, estos requisitos tienen que ver para que sea realmente una labor efectiva conforme a los principios de Dios. Por eso es que esto marca, hermano, una tendencia en las Escrituras. ¿Qué decimos cuando hablamos de tendencia? Lo que nos está diciendo, hermano, esto funciona así. De otro modo no puede funcionar. Bien. Vemos aquí entonces lo que tiene que ver con esto y muchos dirían, bueno, pero escúcheme, y entonces ¿qué hacemos con las maestras? Bueno, usted juzgue y usted, si usted quiere ir según su opinión y según lo que se practica, como muchos me dicen a mí en mi congregación, no sé, y haga lo que le dicen en su congregación. Pero que le digan en su congregación y salga de la Escritura, eso es otra cosa. ¿Hay buenas maestras? Sí. ¿Hay buenas instructoras? Sí. ¿Y entonces cómo funciona? Bajo autoridad. Tienen buenos esposos. Los esposos son buenos líderes en sus casas. Y ellos tienen el compromiso, y no solo que tienen el compromiso, sino que llevan adelante el hogar espiritualmente como cabeza en el hogar. Y la esposa puede ser una maestra, pero bajo la autoridad de su esposo. Eso es lo que sucedía en la antigüedad, ¿no? La madre, que era la que se quedaba en la casa, era la responsable de la enseñanza de la palabra, en el conocimiento de que el niño conozca la palabra del Señor.
pero el que los instruía en eso era el padre, Exactamente. ¿no? Pero la responsabilidad que la madre era la que más tiempo pasaba con el niño, ¿no? Porque la Biblia manda a los padres a trabajar y que sean proveedores para las casas, ¿no? Y las madres quedarse en casa, ¿no? Aunque en nuestra sociedad hoy está todo al revés, la palabra lo que nos enseña es eso. Exactamente. Entonces la que se va a casar tiene que saber que esto es así. Entonces, si usted se va a casar, usted es una joven y se va a casar, o usted, hermano o hermana, conoce a una joven que se va a casar, enseñen estas cosas. Porque no es casarse simplemente y vivir una vida en matrimonio. Tiene mucho que ver el compromiso asumido para el futuro. Cuando el niño es engendrado en el vientre, el niño ya percibe las cosas y sabe y conoce, porque hermano, hablando solamente ya hasta la voz conoce, ¿entiende? Y cuando el niño nazca, el niño tiene que ser instruido y la madre tiene que tener conocimiento en la escritura para instruirlo. No podemos entregar a nuestros hijos frente a un televisor, o no podemos entregarle al maestro llamado internet, Google, YouTube, allí, redes sociales, para que ellos los instruyan, porque lo van a despedazar. Incluso sí hay muy buenos materiales cristianos, sí hay muy buenos materiales cristianos en el internet, sí hay muy buenos materiales para los niños, para los jóvenes, todo. Pero eso no puede reemplazar a la obligación y responsabilidad de los padres sobre los niños. ¿Entienden? Porque hoy tenemos el movimiento feminista, el movimiento machista, y todo este tipo de cosas funciona por allí. Pero nosotros como Iglesia del Señor estamos enseñando principios de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Avanzamos un poquito más y vamos a ver el versículo 12 y versículo 13 del capítulo 3 de la primera carta de Timoteo. Verso 12 y 13 vamos a leer. ¿Sí? Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí tenemos unos detalles importantísimos, porque son detalles de la palabra de Dios acerca del diaconado. Entonces, cuando vemos esto, hermano, ordenar a alguien al ministerio consiste en seleccionar personas con madurez y carácter puestos a prueba para dirigir bien, de manera que la iglesia funcione efectivamente, con manera efectiva, sirviendo al Señor. Maduras y con carácter puestos a prueba. No cualquiera. ¿Entiende? Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con los que ya están en funciones y han fracasado y han hecho un desastre y lo vuelven a poner al ministerio? Hace unos días me hicieron una pregunta y me dijeron, conocemos un caso de un hermano en la congregación, alguien me hizo una pregunta en la radio y nosotros tenemos un programa de radio los días lunes, en una radio online, se llama Monte Carmelo, allí en el internet, y tenemos un programa que no tiene que ver con lo tradicional y popular de muchos programas en radio, sino que es un programa con una característica que tiene que ver de enseñar doctrina de la palabra de Dios. La pregunta que nos hicieron es la siguiente. Conocemos un hermano, dice un hermano en una pregunta, que era diácono y dejó el diaconado y se dedicó a ser músico en la iglesia y luego dejó la música y volvió al diaconado y él funcionó igual, lo pusieron igual. En realidad el diácono puede ser músico y el músico puede ser diácono, no es problema. El tema es dejar la función y volver a tomarla y ellos lo tomaron como que el diaconado por un lado y ser músico por otro lado y que podía dejar una función y dedicarse a la otra. Entonces me preguntaron, ¿cómo ve usted esto? Y bueno, eso en el plano temporal es alguien que apaña este tipo de cosas. ¿En dónde? En la congregación. Hay alguien que evidentemente lleva adelante esto y lo avala como que eso está bien. Y esas cosas no funcionan así. Porque es como que yo fuera, tuviera una función y hoy estoy y mañana no estoy. Y no tiene que funcionar. No es así. No funciona de esa manera. Bien, vamos a ver un poco este punto. Estamos viendo aquí la iglesia evangelizando en el desempeño de los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales. Esto no tiene que ver con un linaje
que desciende de familia. ¿Entiende? Cuando hablamos de llamado, hermano, no es como el sacerdocio arónico, que era por descendencia de la tribu de Leví, y según el orden arónico eran sus hijos y así sucesivamente. Aunque allí tenemos los dos hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño y fueron eliminados por Dios. Así que ni por más que sea el linaje, cuando hacen las cosas que no es agradable a Dios, el juicio de Dios cae. Esto es así. Pero en este caso, usted me dirá, pero muchos son iglesias de familia. Allá ellos, hermano. Y puede ser de que no sean de familia y no tiene que ser así. No, puede ser de familia. Pueden ser incluso hijos de siervos, de ministros, de pastores, quienes sean, y pueden estar trabajando en el ministerio. No estamos diciendo que esté mal eso. Lo que estamos diciendo que esté mal, que está mal, es que cuando Dios tiene un llamado a alguien que sea extra familiar y no, se prioriza la familia, forzando y forzando aún en contra de los principios bíblicos. Poniendo carga sobre los hijos que realmente no tienen nada que ver. No funciona. No funciona. ¿Entiendes? Las cantidades de pastores que hicieron un desastre con sus hijos, hermano, colocándolo en un lugar que hoy le arruinaron la vida. Bueno, tenemos muchos testimonios de estos que son pésimos realmente, dolorosos, pero no queremos que usted caiga en esto. Esto no tiene que ver con un linaje que desciende de familia, es lo que estamos explicando, ¿no? Entonces vimos Tito 1, 5 al 9, que estuvimos leyendo ya, y Primera de Timoteo 3, 1 al 13, que es nuestra serie, que estamos terminando en esta noche, en este día, que nos enseña sobre las cualidades de los candidatos. La base para un ministerio permanente es la dedicación sostenida. Si un ministro abandona estas normas éticas, deberá ser dejado cesante en sus funciones para ser restaurado. ¿Sí? Si alguien cayó en pecado de adulterio, evidentemente, y siendo un ministro, tiene que ser dejado cesante, tiene que ir a la disciplina. Aunque no le guste esta palabra, tiene que ir a la disciplina. Puede ser restaurado. Según la óptica humana, podemos decir un montón de cosas de restauración. Y podemos ver que se restaura el matrimonio. Es muy difícil que el matrimonio se restaure, no es imposible. Por ejemplo, que se restaure eso que tiene que ver con la confianza mutua. El que fue lastimado por el adulterio, evidentemente va a costar restablecer su confianza. Y hay personas, por ejemplo, que dicen, bueno, voy a mostrar una imagen porque mi esposo es el anciano de la iglesia, es el evangelista, es el diácono, es el pastor, y bueno, voy a mostrar una imagen de restauración, pero muestra una imagen, pero la confianza es algo que cuesta y muchísimo ser restaurada. Y no decimos que no puede ser restaurada, pero es muy difícil, muy difícil. Y me atrevo a decir que en algunos casos hay personas que dicen, no, yo no confío más en este. Y eso trae consecuencias. Y la iglesia ve esa imagen. Entonces la persona es respetada. O sea, el respeto no se le niega a nadie. Es respetada. Pero en confianza en cuanto a lo ministerial, ya no hay. ¿Por qué? Porque él defraudó a su propia esposa o su esposa lo defraudó a él. Y cuando esto no se conoce fehacientemente, evidentemente puede ser restaurado. Y sí, puede ser restaurado. Ahora, la persona, dice el libro de Proverbios, que la afrenta del adulterio no se borra jamás. Y ya no es confiable. Ese es el tema. Por eso es que antes de asumir un compromiso, la Biblia nos llama a poder escudriñar y saber de qué se trata, para que ver si reúno las condiciones, entonces puedo asumir esta responsabilidad. Un hermano me preguntó y me dijo, ¿cómo puede ser esto en el programa de radio? Vamos a leer también Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Un hermano me preguntó en la radio y me pregunta y me dice, hermano, dice, si alguien cae en pecado y puede ser devuelto al ministerio, puede ser restablecido en sus funciones, y se le puede restablecer todo lo que quiera, según la óptica humana, pero hay que ver en qué condiciones quedó la persona. Es
es muy difícil poder saber en qué condiciones está. Vamos a ver lo que dice Gálatas acerca de la restauración y vamos a comentar este punto ahora. 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Ahí tenemos dos cositas bien importantes, hermano. Primero, el que cae en alguna falta. Y segundo, nosotros que tenemos que tener cuidado. No sea el caso que seamos tentados. ¿Entiendes? Tentados de muchas formas. Pero, ahora, ahí dice restaurarle. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y hermano, restaurar un hogar, restaurar una familia, restaurar una persona, no es cosa fácil. El gran problema, hermano, es que lo ponen en función inmediatamente. Hacen pasar y dicen, ¿cuánto están? Vamos a aplicar una disciplina a esta persona. Bien, va a cesar de sus funciones. ¿Cuánto le vamos a dar? Le damos 6 meses. Hermano, el arrepentimiento no pasa en 6 meses. La persona tiene que tener un arrepentimiento genuino. Y el tiempo no importa. Lo que importa es si realmente podamos ayudarlo a restaurar. Pero voy a esto aún mucho más allá. Avanzamos un poquito más, hermano. Cuando hablamos de disciplina muchas veces, en la misma congregación, muchas veces no se interpreta como se tiene que entender esto. Muchas veces nosotros juzgamos a la persona que cometió un hecho grave, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, defraudó a su esposa, en el caso de engañarla. Pero también tenemos que, como pastores, como siervos de Dios, tenemos que ir y ver por qué el hermano cayó. Y no estamos justificando que vaya a escandalizarse porque su esposa lo defraudó. También tenemos que ver la falta de asistencia de su esposa, la falta de compromiso. Muchas veces las esposas, hermanos amados, no tienen el compromiso necesario. Cualquier cosa lo saca del lado de su esposo. Y cuando la esposa comienza a poner otras cosas como más importante en la vida matrimonial, evidentemente en el futuro eso puede llegar a traer una desgracia. Y la persona debilitarse y se inclina al pecado. ¿Justifica esto que la persona se inclina al pecado? Absolutamente no. Pero sucede. Y de la misma manera el esposo, cuando la esposa puede llegar a caer, tiene que tener cuidado de no estar metiendo en el medio hijos, hijas, familias, papá, mamá, mi hermano, mi primo, mi amigo, ¿no? Y no estar metiendo en el medio del matrimonio, hermano. Yo no tengo amigas, ¿no? Pero usted es anticuado. Escuche, por favor. Yo no tengo amigas que se metan en el medio de mi matrimonio. Tengo personas amigas y que llegan a un límite. Mi esposa no tiene amigos. Tiene amigos hasta un límite, pero dentro de nuestro matrimonio no se pueden meter. Tenemos hijos, sí, hasta un límite. Hay un lugar hasta donde toleramos, pero cuando llega a ese límite, hasta acá llegaste. Acá no puedes pasar. Tenemos nietos, bueno, hasta acá llegaste, no puedes pasar de acá. Porque esto es un ámbito del matrimonio. Entonces, todas esas cosas tenemos que ver, hermano, cuando nosotros decimos, este cayó y lo condenamos y lo matamos. No, hay que tener cuidado. Cuando nosotros si creemos que somos espirituales, tenemos que restaurar a lo más débil. Pero también tenemos que restaurar al que cayó. Una cosa es la debilidad en el sentido espiritual, hermano, y no caer en pecado. No estamos hablando de pecado en este caso. Pero otra cosa es cuando alguien cae. Entonces, todo esto el candidato al ministerio tiene que saber. Tiene que conocer porque le va a tocar enfrentarlo. ¿Y cómo lo va a enfrentar si no tiene una preparación adecuada, hermano? Entonces, cuando estamos viendo este tipo de tema, como esta serie que estamos terminando esta noche, el gobierno de Dios sobre su iglesia, hay muchísimas más cosas que escudriñando las escrituras nos vamos a encontrar con esto, hermano. Pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos que ser conscientes de que al asumir un compromiso,
el Señor no admite, hermano, que nosotros podamos romper nuestro compromiso con Él en 1 año, en 2 años. Hoy los pastores están mandando carta de, ¿cómo se llama?, de jubilación. Yo ya me jubilo en el ministerio y me voy. Haga lo que usted quiera, pero delante de Dios no hay jubilación. Sí, pero institucionalmente y legalmente podemos decir un montón de cosas, pero delante de Dios no podemos asumir eso. Bueno, pero hay ministerios que lo hacen. Bueno, allá lo que lo hagan. Nosotros no estamos en contra de eso, si legalmente lo hacen. Cada cual se maneja como cree que es así, pero en realidad nuestro compromiso y llamado con Dios termina cuando el Señor determine que así sea. Gloria al Señor. Bien, terminamos nuestra serie en esta noche y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dios gobierna sobre su pueblo a través de hermanos seleccionados conforme a los requisitos establecidos en su palabra. Cuando hablo de hermanos seleccionados, yo no puedo hacer nada, no puedo avanzar, sino mi esposa no es mi complemento. Matrimonios seleccionados, familias seleccionadas. Cuando hablamos, hermano, de hermanas que sirven en algún área en la iglesia, hermano, son hermanas que están bajo autoridad y sus esposos dan testimonio que están bajo autoridad. Esa es la realidad. Ahora, les dejo con la frase de mi amigo pastor Juan Maldonado. Muchos buscan el beneficio de Dios, pero no quieren ser gobernados por Él. Que Dios nos alcance gracia y nos ayude. Queremos hacer una oración con todos ustedes para dar gracias a Dios por todo este tiempo que ustedes nos han, hemos seguido juntos y se han conectado con nosotros y nos han alentado y fortalecido en el Señor. Vamos a hacer una oración y que esta palabra pueda ser de bendición para nuestras vidas y así lo será. Padre, gracias por tu palabra fiel y verdadera. Gracias por darnos esta oportunidad de compartir con nuestros hermanos. Aleluya. Compartir a través de la radio, Señor, a través de estos audios, Dios mío, que llegará a muchos corazones, y también la página, Dios mío, donde muchos hermanos están siguiendo esta serie que tú has colocado en nuestros corazones. Te rogamos que nos ayudes a ser serios y prudentes, seamos sanos en tu palabra, permaneciendo en ella para la gloria y honra de tu nombre. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León.
gracias al Señor por esta noche maravillosa que estamos compartiendo junto a todos ustedes. Terminamos esta serie y ya le vamos a estar comentando, porque vamos a continuar los días domingo aprendiendo juntos la palabra del Señor. Y queremos seguir invitándolo para el próximo viernes. Estamos en la línea de tiempo de la historia de la iglesia, libro de los Hechos. Estamos en la segunda línea de tiempo y vamos a invitarlo para la segunda parte de esa segunda línea el próximo viernes a las 8 de la noche. El sábado también estamos yendo ya a la tercera línea de tiempo del libro de los Hechos a las 8 de la noche, y el próximo domingo a las 8 de la noche también nuestra reunión donde estaremos compartiendo junto a todos ustedes. Y vamos a, antes de cantar y alabar al Señor, no se desconecte usted allí, deje que el Señor después nos siga bendiciendo de una manera preciosa. Así que vamos a saludar a los hermanos que en esta noche se pudieron comunicar con nosotros. Damos gracias a Dios, amén, por nuestro hermano Pedro Lazo, Carla Fernández, Marta Iris Fornari, Luis Caro, John Escobar, Marcos Ojeda, Santi Escobar, Tere Sánchez, Juan Alberto, Marita Roda, Clara Leguizamón, Lorena Cabrera, Dominguito Contreras, José Acuña, Fabi Roja, Marcos Cabrera, Edith Mareco, Julio Vergara, Noemí Palavecino, Rubén de Lomas de Moreno, Ale Martínez, Cristian Driussi, María Rivero, Hugo Valdés, Ariel Aranda, Guido López, Cristian Damián Ferrari, Dami Jiménez, Ale de Pilar, dice amén. Nuestro Dominguito Contreras dice: Dios los bendiga, hermano. Marcos Ezequiel Cabrera, amén, Dios les bendiga, hermano, y compartía la palabra que hoy habíamos leído, amén. El igual que nuestra hermana Edith, que dice: Dios bendiciones. Noemí Palavecino dice: hermano, Dios los bendiga en este culto que estamos compartiendo, amén. Ale del Pilar dice: amén, hermano, a la palabra, saludos desde Pilar. Damos gracias al Señor por todos los hermanos que día a día, hermanos amados, están compartiendo con nosotros estas transmisiones. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Sabemos, hermano, y estamos, nosotros no somos un ministerio autónomo. Pertenecemos a la Iglesia El Faro, el ministerio La Misión El Faro de Lanús, aquí en Argentina, y nuestro pastor es el pastor Horacio Pichuk. Nosotros estamos sirviendo al pueblo de Dios desde nuestra casa con reuniones, como se conoce, reuniones familiares. No estamos haciendo reuniones públicas, sino virtualmente compartiendo con el pueblo de Dios para edificación de los santos, conforme a la gracia que el Señor colocó en nuestros corazones. Así que damos gracias al Señor por todo esto, hermanos amados. Queríamos también compartir con todos ustedes esto que Dios colocó en nuestros corazones. Vamos a hacer una oración, pero no se desconecte allí, porque vamos a alabar al Señor. Vamos a cantar en esta noche. Es nuestro propósito adorar a nuestro Rey. Padre, gracias te doy, Señor, gracias, por cada hermano de diferentes lugares. Amén, que en esta noche hemos podido compartir juntos, Jesús. Señor, porque nuestro anhelo es edificarnos en tu palabra y vivir en ella y caminar en ella conforme a tu voluntad. Padre, gracias te damos por este gran privilegio que tenemos, por esta gran oportunidad que tenemos de estar aquí, Señor, y poder compartir junto a todos nuestros hermanos. En el poderoso nombre de Jesús, gracias te damos, Dios mío. Amén y amén. Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro en ti. Que Dios te bendiga y pueda hacer brillar tu luz en ti. Que siempre alumbre el camino. Gloria a Dios. Te bendiga y haga resplandecer su rostro en ti. Que Dios te bendiga y pueda hacer brillar tu rostro en ti. Que siempre alumbre el camino, que siempre guarde tu entrada y salir. Que nunca falte en tu mesa el pan y el amor que viene del Señor.
también hacerle esta cordial invitación y agradecer al Señor. Estamos invitándolo para mañana lunes, 19 horas a 21 horas, en Radio Monte Carmelo. Usted nos puede buscar allí y vamos a estar compartiendo a través de esta emisora online. Estamos estamos ministrando acerca de estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, y estamos hablando acerca de doctrina de la palabra de Dios en preguntas y respuestas, allí junto a los hermanos de el pueblo de Moquegua, en el distrito de Chivilcoy, aquí en la provincia de Buenos Aires. Así que usted puede comunicarse con nosotros también a través de la página en el Facebook, allí en la Iglesia Pentecostal Misionera de Moquegua. Usted nos puede encontrar allí y puede compartir con nosotros en la radio. Así que Dios les bendiga grandemente.